El sujeto y el poder. ¿Por qué estudiamos el poder? La cuestión del sujeto. Las ideas que desearía discutir aquí no representan ni una teoría ni una metodología. En primer término, me gustaría decir cuál ha sido el propósito de mi trabajo durante los últimos 20 años. Mi propósito no ha sido analizar el fenómeno del poder, ni tampoco elaborar los fundamentos de tal análisis. Por el contrario, mi objetivo ha sido elaborar una historia de los diferentes modos por los cuales los seres humanos son constituidos en sujetos. Mi trabajo ha lidiado con tres formas de objetivaciones, las cuales transforman a los seres humanos en sujetos. El primero, el modo de investigación que trata de darse a sí mismo el estatus de ciencia. Por ejemplo, la objetivación del sujeto hablante en la gramática general, la filología y la lingüística, o incluso en este primer modo de objetivación del sujeto productivo, que trabaja en el análisis de la riqueza y la economía, o un tercer ejemplo, la objetivación del hecho puro de estar vivo en historia natural o biología. En la segunda parte de mi trabajo he estudiado los modos de objetivación a los que yo llamaría prácticas divisorias. El sujeto está dividido tanto en su interior como dividido de los otros. Este proceso lo objetiva. Los ejemplos son el loco y el cuerdo, el enfermo y el sano, los criminales y los buenos chicos. Finalmente, he pretendido estudiar, es mi trabajo actual, los modos en que los seres humanos se transforman a sí mismos en sujetos. Por ejemplo, he elegido el dominio de la sexualidad, como los hombres han aprendido a reconocerse a sí mismos como sujetos de la sexualidad. Por lo tanto, no es el poder, sino el sujeto el tema general de mi investigación. Es cierto que me he visto un tanto implicado en el tema del poder y podría inferirse fácilmente que en tanto el sujeto se encuentra en relaciones de producción y significación, se encontraría igualmente en relaciones de poder, las cuales son a su vez sumamente complejas. Si bien la teoría y la historia económica proveen de buenos instrumentos para las relaciones de producción, así como la lingüística y la semiótica ofrecen buenos instrumentos para el estudio de las relaciones de significación, no sucede lo mismo en el caso de las relaciones de poder. Tradicionalmente se ha recurrido a formas de pensar en el poder basadas en modelos legales. Esto es, ¿qué legitima al poder? O se ha recurrido a formas de pensar el poder basadas en modelos institucionales. Esto es, ¿qué es el Estado? Por lo tanto, considero que es necesario ampliar las dimensiones de la definición del poder si se quisiera usar esta definición para estudiar la objetivación del sujeto. ¿Necesitamos entonces una teoría sobre el poder? Desde el momento en que una teoría presupone una objetivación dada, no puede ser tomada como la base de un trabajo analítico. Pero este trabajo analítico no puede proceder sin una conceptualización permanente, la cual implica un pensamiento crítico, una revisión constante. La primera cuestión a revisar es la que yo llamaría las necesidades conceptuales, lo cual significa que la conceptualización no debería estar fundada en una teoría del objeto, ya que el objeto conceptualizado no es el único criterio para una buena conceptualización. Deberíamos tener en cuenta las condiciones históricas que motivan nuestra conceptualización. Es necesaria una conciencia histórica de nuestras circunstancias actuales. La segunda cuestión a revisar es el tipo de realidad con la que tratamos. Un escritor de un conocido diario francés expresaba su sorpresa diciendo: ¿por qué la noción de poder
es tema creciente para tanta gente hoy en día? ¿Es un tema tan importante? ¿Es un tema tan independiente que puede ser discutido sin tomar en consideración otros problemas? La sorpresa de este escritor me sorprendió aún más. Soy escéptico respecto a la presunción de que la problemática del poder haya emergido recién en el siglo XX. Para nosotros, la problemática del poder no solo configura una cuestión teórica, sino que es parte de nuestras experiencias. Me gustaría referirme solamente a dos formas patológicas de estas experiencias, aquellas dos enfermedades de poder, el fascismo y el estalinismo. Una de las numerosas razones por las cuales estas enfermedades nos resultan tan desconcertantes es porque, a pesar de su unicidad histórica, no terminan de ser originales. Ellas usaron y extendieron mecanismos ya presentes en muchas otras sociedades. Es más, a pesar de su propia locura interna, se valieron de ideas y mecanismos de nuestra racionalidad política. Lo que necesitamos entonces es una economía de las relaciones de poder. La palabra economía usada en su sentido teorético y práctico. En otras palabras, desde Kant, el rol de la filosofía es prevenir a la razón de ir más allá de los límites de lo que es dado en la experiencia. Pero desde esta época, es decir, con el desarrollo de los estados modernos y la organización política de la sociedad, el rol de la filosofía también ha sido mantenerse atenta a los abusos del poder de la racionalidad política, lo cual es una pretensión bastante alta. Todo el mundo es consciente de hechos tan banales, pero el hecho de que sean banales no significa que no existan. Lo que debemos hacer con los hechos banales es descubrir qué problemas específicos y quizás originales están conectados con ellos. La relación entre racionalización y excesos de poder político es evidente. No necesitamos remitirnos a la burocracia o a los campos de concentración para reconocer tales relaciones. El problema entonces es qué hacer con un hecho tan evidente. ¿Debemos juzgar a la razón? Desde mi punto de vista, nada sería más estéril. En primer lugar, porque este ámbito nada tiene que ver con la culpabilidad o la inocencia. En segundo lugar, porque no tiene sentido referirse a la razón como entidad contraria a la no razón. Por último, porque tal juicio nos induciría a engaño, a adoptar el papel arbitrario y aburrido tanto del racionalista como del irracionalista. Deberíamos investigar entonces esta forma de racionalismo que parece específico de nuestra cultura moderna y que tuvo su origen en la Aufklärung. Esta fue la aproximación de algunos de los miembros de la Escuela de Frankfurt. Sin embargo, mi propósito no consiste en entablar una discusión acerca de sus trabajos, más allá de que sean los más importantes e invalorables. En todo caso, sugeriría otra manera de investigar la relación entre racionalización y poder. Sería conveniente no tomar como un todo la racionalización de la sociedad o de la cultura, sino analizar tales procesos en diversos campos, cada uno en referencia a una experiencia fundamental: locura, enfermedad, muerte, crimen, sexualidad y así sucesivamente. Creo que la palabra racionalización es peligrosa. Lo que debemos hacer es analizar racionalidades específicas más que invocar constantemente al progreso y a la racionalización en general. Más allá de que la Aufklärung, ilustración, haya sido una etapa importante de nuestra historia y del desarrollo de la tecnología política, creo que deberíamos referirnos a una serie de procesos más alejados si deseamos entender cómo hemos sido atrapados en nuestra propia historia. Me gustaría sugerir otra vía para ir más lejos hacia una nueva economía de las relaciones de poder,
una vía más empírica, más directamente relacionada con nuestra situación actual, la cual implica una mayor relación entre la teoría y la práctica. Esta consiste en tomar como punto de partida a las formas de resistencia contra las diferentes formas de poder. Para usar otra metáfora, consiste en usar la resistencia como un catalizador químico de forma de traer a luz las relaciones de poder, ubicar su posición, encontrar sus puntos de aplicaciones y los métodos usados, más que analizar el poder desde el punto de vista de su racionalidad interna, consiste en analizar relaciones de poder a través del antagonismo de estrategias. Por ejemplo, para encontrar lo que nuestra sociedad entiende por sanidad, tal vez deberíamos investigar lo que está aconteciendo en el campo de la insanidad y lo que entendemos por legalidad en el campo de la ilegalidad. Con el propósito de entender de qué se tratan las relaciones de poder, tal vez deberíamos investigar las formas de resistencia y los intentos hechos para disociar estas relaciones. Como punto de partida, tomemos una serie de oposiciones que se han desarrollado en los últimos años. La oposición del poder del hombre sobre la mujer, la de los padres sobre los niños, la de la psiquiatría sobre la enfermedad mental, la de la medicina sobre la población, la de la administración sobre la forma de vivir de la gente. Sin embargo, no es suficiente con decir que estas son luchas antiautoritarias. Debemos tratar de definir más precisamente qué tienen ellas en común. 1. Son luchas transversales, esto es, no están limitadas a un país. Es evidente que se desarrollan más fácilmente y más extensamente en determinados países, pero no por esta razón están confinadas a una forma política o económica particular de gobierno. 2. El objetivo de estas luchas son los efectos del poder en sí. Por ejemplo, la profesión médica no es en primera instancia criticada por su provecho económico, sino porque ejerce un poder no controlado sobre los cuerpos de la gente, su salud, su vida y su muerte. 3. Son luchas inmediatas por dos razones. En tales luchas, la gente cuestiona las instancias de poder que están más cercanas a ellas, aquellas que ejercen su acción sobre los individuos. Estas luchas no se refieren al enemigo principal, sino al enemigo inmediato, como tampoco esperan solucionar los problemas en un futuro preciso, esto es, liberaciones, revoluciones, fin de la lucha de clases. En contraste con una escala teorética de explicaciones o un orden revolucionario que polariza la historia, ellas son luchas anarquistas. Pero estos no son los puntos más originales, en cambio los puntos siguientes parecen ser los más específicos. 4. Son luchas que cuestionan el estatus del individuo. Por un lado, afirman el derecho a ser diferentes y subrayan todo lo que hace a los individuos verdaderamente individuos. Por otro lado, atacan lo que separa a los individuos entre ellos, lo que rompe los lazos con otros, lo que rompe con la vida comunitaria y fuerza al individuo a volver a sí mismo, y lo ata a su propia identidad de forma constrictiva. Estas luchas no están a favor o en contra del individuo, pero sí son luchas en contra del gobierno de la individualización. 5. Estas luchas en oposición a los efectos del poder ligados al conocimiento, a la competencia, la calificación, luchan contra los privilegios del conocimiento, pero son también una oposición contra el secreto, la deformación y las representaciones mistificadas impuestas a la gente. No hay nada cientista en esto es
una creencia dogmática en el valor del conocimiento científico, pero tampoco es un rechazo escéptico, relativista de cualquier verdad verificada. Lo que se cuestiona es el modo en que el conocimiento circula y funciona, sus relaciones con el poder. En otras palabras, el régimen de saber. 6. Finalmente, todas estas luchas giran en torno a la pregunta ¿quiénes somos nosotros? Son un rechazo a las abstracciones de la violencia económica e ideológica que ignoran quiénes somos individualmente, como también son un rechazo a la inquisición científica y administrativa que determina quién es uno. Para concluir, el objetivo principal de estas luchas no es atacar tanto a tal o cual institución de poder, grupo, élite, clase, sino más bien a una técnica, a una forma de poder. Esta forma de poder emerge en nuestra vida cotidiana, categoriza al individuo, lo marca por su propia individualidad, lo une a su propia identidad, le impone una ley de verdad que él tiene que reconocer y al mismo tiempo otros deben reconocer en él. Es una forma de poder que construye sujetos individuales. Hay dos significados de la palabra sujeto: sujeto a otro por control y dependencia, y sujeto como constreñido a su propia identidad, a la conciencia y a su propio autoconocimiento. Ambos significados sugieren una forma de poder que sojuzga y constituye al sujeto. Generalmente puede decirse que hay tres tipos de luchas contra las formas de dominación: étnicas, sociales y religiosas. Contra formas de explotación que separan a los individuos de aquellos que ellos mismos producen, o contra aquello que ata al individuo a sí mismo y lo subsume a otros de esta forma. Luchas contra la sujeción, contra formas de subjetividad y sumisión. Creo que en la historia se pueden encontrar muchos ejemplos de estos tres tipos de luchas sociales, tanto separadas unas de otras como mezcladas entre sí. Pero incluso cuando aparecen mezcladas entre ellas, una prevalece. Por ejemplo, en las sociedades feudales, las luchas contra las formas de dominación étnicas y sociales fueron las prevalecientes, aun cuando la explotación económica pudo haber sido muy importante entre las causas de las revueltas. En el siglo XIX, la lucha contra la explotación pasa al frente. Hoy en día, la lucha contra las formas de sujeción, contra la sumisión de la subjetividad, se está volviendo cada vez más importante, incluso cuando las luchas contra las formas de dominación y explotación no han desaparecido, más bien lo contrario. Sospecho que esta no es la primera vez que nuestra sociedad ha sido confrontada a este tipo de luchas. Todos aquellos movimientos que tuvieron lugar en los siglos XV y XVI y que tuvieron en la Reforma su máxima expresión y resultado, deberían ser analizados como una gran crisis de la experiencia occidental de la subjetividad y una revuelta contra las formas de poder religioso y moral que dieron forma durante la Edad Media a esta subjetividad. La necesidad de tomar parte directa en la vida espiritual, en el trabajo de la salvación, en la verdad que habita en el libro, todo eso fue una lucha por una nueva subjetividad. Conozco las objeciones que se pueden hacer. Podemos decir que todos los tipos de sujeción son fenómenos derivados, meras consecuencias de otros procesos económicos y sociales, fuerzas de producción, luchas de clases y estructura ideológica que determinan las formas de subjetividad. Es cierto que los mecanismos de sujeción no pueden ser estudiados por fuera de su relación con los mecanismos de dominación y explotación, pero ellos no constituyen lo terminal de muchos de los mecanismos fundamentales. Ellos conforman relaciones complejas y circulares con otras formas.
La razón por la cual este tipo de lucha tiende a prevalecer en nuestra sociedad es debido al hecho que desde el siglo XVI una nueva forma de poder político ha sido desarrollado de forma continua. Esta nueva estructura política, como todo el mundo sabe, es el Estado. La mayor parte del tiempo, el Estado es percibido como un tipo de poder político que ignora a los individuos, que mira solo los intereses de la totalidad, yo diría de una clase o de un grupo de ciudadanos. Eso es bastante cierto, pero me gustaría subrayar el hecho de que el poder estatal, y esta es una de las razones de su fortaleza, es una forma de poder, al mismo tiempo individualizante y totalizante. Creo que en la historia de las sociedades humanas, incluso en la antigua sociedad china, nunca ha habido una combinación tan tramposa en la misma estructura política de las técnicas de individualización y de los procedimientos de totalización. Esto es debido al hecho de que el Estado occidental moderno ha integrado en una nueva forma política una vieja técnica de poder que tiene su origen en las instituciones cristianas. Podemos llamar a esta técnica de poder pastoral. En primera instancia, diré algunas palabras acerca del poder pastoral. Se ha dicho que la cristiandad dio a luz un código de ética fundamentalmente diferente del mundo antiguo. Menos énfasis se ha otorgado al hecho de que este código de ética propone y difunde nuevas relaciones de poder a través de todo el mundo antiguo. El cristianismo es la única religión que se ha organizado a sí mismo como iglesia y como tal postula en principio que ciertos individuos pueden, por su cualidad de religiosa, servir a los otros, no como príncipes, magistrados, profetas, adivinadores, benefactores, educadores y demás, sino como pastores. De cualquier manera, esta palabra designa una forma especial de poder. 1. Es una forma de poder que tiene como último objetivo la salvación individual en el otro mundo. 2. El poder pastoral no es meramente una forma de poder que guía, sino que debe ser preparado para sacrificarse a sí mismo por la vida y la salvación de la carne. Es más, este poder es diferente al poder real que demanda un sacrificio de sus sujetos para salvar el trono. 3. Es una forma de poder que no atiende solamente a la comunidad en su globalidad, sino a cada individuo en particular durante su vida entera. 4. Finalmente, esta forma de poder no puede ser ejercida sin el conocimiento de las mentes humanas, sin explorar sus almas, sin hacerles revelar sus más íntimos secretos. Esto implica un conocimiento de la conciencia y la habilidad para dirigirla. Esta forma de poder está orientada a la salvación, como opuesta al poder político. Esta es oblativa, opuesta al principio de soberanía. Es individualizante, opuesta al poder legal. Es coextensiva y continua a la vida. Está ligada a la producción de verdad, la verdad del individuo en sí mismo. Podría decirse que todo esto es parte de la historia. El poder pastoral, si no ha desaparecido, al menos ha perdido gran parte de su eficiencia. Esto es verdad, pero creo que podríamos distinguir dos aspectos del poder pastoral: el de la institucionalización eclesiástica, la cual ha desaparecido, o al menos ha perdido su propia vitalidad a partir del siglo XVIII, y el de su propia función, la cual se ha diseminado y multiplicado más allá de la institución eclesiástica. Un fenómeno importante tuvo lugar alrededor del siglo XVIII. Este fue una nueva distribución, una nueva organización de este tipo de poder individualizante. No creo que podamos considerar al Estado moderno como una entidad desarrollada por encima de los individuos, ignorando lo que son e incluso su propia existencia, sino por el contrario, como una estructura muy sofisticada,
a la cual los individuos pueden ser integrados bajo una condición, que esa individualidad puede ser moldeada de otra forma y sometida a una serie de patrones muy específicos. De cierto modo, podemos ver al Estado como a una moderna matriz de individualización o una nueva forma de poder pastoral. Diré algunas palabras sobre este nuevo poder pastoral. 1. Podemos observar cambios en su objetivo. Dejó de ser una cuestión de guiar a la gente para su salvación en el más allá, para pasar a ser una cuestión de asegurar su salvación en este mundo. En este contexto, entonces, la palabra salvación toma significados diferentes: salud, bienestar, riqueza suficiente, nivel de vida, seguridad y protección contra accidentes. Una serie de propósitos terrenales tomaron el lugar de los propósitos religiosos propios del poder pastoral tradicional, todavía más fácilmente porque este último, por varias razones, había seguido de forma accesoria un cierto número de estos objetivos. Solo tenemos que pensar en el rol que ha jugado la medicina y su función de bienestar asegurada por largo tiempo por las iglesias católica y protestante. 2. Al mismo tiempo, los oficiales del poder pastoral se multiplicaban. ¿Alguna vez esta forma de poder fue ejercida por los aparatos del Estado o por una institución pública cualquiera, como la policía? No debemos olvidar que en el siglo XVIII la fuerza policial no fue inventada solo para garantizar la ley y el orden, para asistir a los gobiernos en su lucha contra los enemigos, sino en todo caso para asegurar los recursos urbanos, la higiene, la salud y los niveles considerados necesarios para la artesanía y el comercio. En cierto momento, el poder fue ejercido por iniciativas privadas, sociedades de bienestar, benefactoras y filántropas. Incluso antiguas instituciones como la familia fueron movilizadas para llevar adelante funciones pastorales. También fue ejercido por estructuras complejas, tales como la medicina, que incluye iniciativas privadas, tales como las ventas de servicios basadas en los principios de una economía de mercado, como instituciones públicas, tales como los hospitales. 3. Finalmente, la multiplicación de los objetivos y agentes del poder pastoral focalizaba el desarrollo del conocimiento humano alrededor de dos roles: uno globalizante y cualitativo, concerniente a la población; otro analítico, concerniente al individuo. Esto implica el tipo de poder pastoral que durante siglos, más de un milenio, ha estado ligado a una institución religiosa definida, a menudo diseminada por todo el cuerpo social y que encontró apoyo en una multiplicidad de instituciones. En lugar del poder pastoral o el poder político, relativamente ligados el uno al otro, relativamente rivales, había una táctica individualizante que caracterizó a series de poder, aquellas de la familia, la medicina, la psiquiatría, la educación y el trabajo. A fines del siglo XVIII, Kant escribía en un periódico alemán un texto breve. El título fue ¿Qué significa iluminación? Durante mucho tiempo, incluso hoy, el texto es considerado un trabajo de relativa poca importancia. Yo no puedo dejar de encontrar a este texto interesante y desestructurante, porque en este trabajo, por primera vez, un filósofo propone como tarea filosófica a investigar no solo el sistema metafísico o a los pilares del conocimiento científico, sino a un evento histórico, un evento reciente, incluso contemporáneo. Cuando en 1784 Kant preguntaba ¿qué significa iluminación?, se estaba refiriendo a ¿qué está ocurriendo en este preciso momento? ¿Qué nos está sucediendo? ¿Cuál es el mundo, el periodo, este preciso momento en el que estamos viviendo? O en otras palabras, ¿qué somos? Como
Ilustración como parte del iluminismo. Compararía esto con la pregunta cartesiana: ¿quién soy? Yo, como único pero universal y ahistórico sujeto. Yo, para Descartes, es cada uno de nosotros en cualquier sitio y en cualquier momento. Pero Kant pregunta algo más: ¿qué somos nosotros? En un momento muy preciso de la historia, la pregunta kantiana aparece como un análisis en dos sentidos, del nosotros y de nuestro presente. Creo que en este aspecto de la filosofía fue tomando cada vez más importancia Hegel, Nietzsche. El otro aspecto de la filosofía universal no desapareció, pero la tarea de una filosofía como análisis crítico de nuestro mundo es algo cada vez más importante. Es probable que el más certero problema filosófico sea el problema del presente y lo que nosotros somos en este preciso momento. Es probable que hoy en día el objetivo más importante no sea descubrir qué somos, sino rehusarnos a lo que somos. Debemos imaginarnos y construir lo que podríamos ser para librarnos de este tipo de doble vínculo político, que es la simultánea individualización y totalización de las modernas estructuras de poder. La conclusión podría ser que el problema político, ético, social y filosófico de nuestros días no es tratar de liberar al individuo del Estado y de las instituciones del Estado, sino liberarnos de ambas, del Estado y del tipo de individualización que está ligada a este. Debemos promover nuevas formas de subjetividad a través del rechazo de este tipo de individualidad que nos ha sido impuesta durante siglos. ¿Cómo es ejercido el poder? Para algunos, preguntar sobre el cómo del poder nos limitaría a describir sus efectos sin siquiera relacionar estos efectos tanto a sus causas como a su naturaleza básica. Haría del poder una sustancia misteriosa sobre la cual ellos deberían dudar en preguntar, seguramente porque preferirían no traerla a consideración. Proceder de esta forma, la cual nunca está explícitamente justificada, parece suponer la presencia de una forma de fatalismo. Pero, ¿acaso su descreimiento no está indicando la presuposición de que el poder es algo que existe con tres cualidades distintivas: su origen, su naturaleza básica y sus manifestaciones? Si por el momento he otorgado una cierta posición privilegiada a la cuestión del cómo, no es porque haya decidido eliminar las cuestiones referidas al qué y al por qué. En todo caso, pretendo presentar estas cuestiones de forma diferente. Mejor aún, saber si es legítimo imaginar un poder que unifique en él un qué, un por qué y un cómo. Para decirlo de forma sencilla, diría que plantear el análisis del cómo es sugerir que este poder como tal no existe. Al menos es preguntarse a uno mismo qué contenido tiene en mente cuando usa ese término abarcador y reificante. Es sospechar que una configuración extremadamente compleja de realidades se diluye cuando caemos reiteradamente en una doble cuestión: ¿qué es el poder y de dónde viene el poder? Por otra parte, la simple interrogante ¿qué sucede?, aunque llana y empírica, una vez planteada, evita la acusación de ser una metafísica u ontología fraudulenta del poder. Por lo tanto, es plantear el cómo, no en el sentido de cómo se manifiesta, sino de por qué medios es ejercido y qué sucede cuando los individuos ejercen, como ellos dicen, el poder sobre otros. En lo concerniente a este poder, en primera instancia es necesario distinguir aquel que se ejerce sobre las cosas y da a su vez la habilidad de modificar, usar, consumir y destruir
un poder que procede de aptitudes directamente inherentes al cuerpo o apoyadas en instrumentos externos. Diría que aquí hay una cuestión de capacidad. Por otro lado, lo que caracteriza al poder que estamos analizando es que éste pone en juego las relaciones entre los individuos o entre grupos, para no engañarnos a nosotros mismos. Si hablamos de las estructuras o los mecanismos de poder, es solo en tanto suponemos que ciertas personas ejercen el poder sobre otros. El término poder designa los relacionamientos entre compañeros. Y con esto no estoy pensando en juego de suma cero, sino simplemente, y por el momento, permaneciendo en términos generales en un entramado de acciones que inducen a otras acciones y que se concatenan entre sí. Es también necesario distinguir las relaciones de poder de los relacionamientos comunicacionales que transmiten información por medio del lenguaje de un sistema de signos o cualquier otro sistema simbólico. Sin duda, comunicar es siempre una cierta forma de actuar sobre otra persona o personas, pero la producción y circulación de los elementos de significado pueden tener como objetivo o como su consecuencia ciertos resultados en el reino terreno del poder. Los últimos no son simplemente un aspecto de los primeros. Más allá de que pasen o no a través de sistemas de comunicación, las relaciones de poder tienen una naturaleza específica. Las relaciones de poder, los relacionamientos de comunicación y las capacidades objetivas no deberían ser confundidas. Esto no equivale a decir que existen tres dominios separados. Por un lado, un campo de cosas, de técnicas perfeccionadas, de trabajo y transformación de lo real. Por otro lado, uno de los signos de la comunicación, de la reciprocidad, de la producción del significado y finalmente un campo de la dominación, de los medios de sujeción, de la desigualdad y la acción de los hombres sobre otros hombres. Es más bien, en todo caso, una cuestión de tres tipos de relacionamientos, los cuales de hecho siempre se superponen uno sobre otro, se mantienen recíprocamente y se usan mutuamente como medios para un fin. La aplicación de capacidades objetivas en sus formas más elementales implica relacionamientos de comunicación, tanto en forma de información previamente adquirida como de trabajo compartido. Está también unida a las relaciones de poder, tanto si consisten en tareas obligatorias de gestos impuestos por la tradición o el aprendizaje, como de subdivisiones y de una distribución más o menos obligatoria del trabajo. Los relacionamientos de comunicación implican actividades teleológicas, incluso en la correcta puesta en funcionamiento de los elementos de significado, y por efecto de la modificación del campo de la información entre jugadores producen efectos de poder. Difícilmente puedan ser disociados de las actividades teleológicas, las cuales también permiten el ejercicio de ese poder, tales como técnicas de entrenamiento, procesos de dominación, aquellos medios por los cuales se consigue obediencia, y que, con el propósito de desarrollar su potencial, sugieren las relaciones de poder, la división del trabajo y la jerarquía de tareas. Es evidente que la coordinación entre estos tres tipos de relacionamientos no es ni uniforme ni constante. En una sociedad dada no hay un tipo general de equilibrio entre las actividades teleológicas, los sistemas de comunicación y las relaciones de poder. En todo caso, existen diversas formas, diversos lugares, diversas circunstancias u ocasiones en las que estos relacionamientos se establecen a sí mismos de acuerdo a un modelo específico. Pero también existen espacios en los cuales el ajuste de las habilidades, los recursos de comunicación y las relaciones de poder constituyen sistemas regulados y concertados. Tomemos como ejemplo una institución educativa. La disposición de su espacio, las regulaciones meticulosas que gobiernan su vida interna,
las diferentes actividades que se organizan ahí, las diversas personas que viven o se encuentran, cada una con su función, su carácter bien definido. Todas estas cosas constituyen un entramado de capacidad, comunicación, poder. La actividad que garantiza el aprendizaje y la adquisición de actitudes o tipos de comportamientos es desarrollada allí por medio de series de comunicaciones reguladas, lecciones, preguntas y respuestas, órdenes, exhortaciones, signos codificados de obediencia, calificaciones diferenciales del valor de cada persona y los niveles de conocimiento, y por medio de series completas de procesos de poder, encierro, vigilancia, recompensa y castigo, las jerarquías piramidales. Estos entramados que constituyen la puesta en marcha de las capacidades técnicas, el juego de las comunicaciones y las relaciones de poder que están ajustados acorde a fórmulas establecidas, constituyen lo que uno podría llamar, ampliando un poco el sentido de la palabra, disciplina. El análisis empírico de cómo se han constituido históricamente ciertas disciplinas presenta un cierto interés, debido a que éstas muestran, primero de acuerdo a sistemas artificialmente claros y decantados, la forma en que los sistemas de finalidad objetiva o teleológicos, los sistemas de comunicación y de poder pueden ser ensamblados. Estos sistemas también exhiben diferentes modos de articulación, algunas veces dando preeminencia a las relaciones de poder y obediencia, como en aquellas disciplinas de tipo monástico y penitencial. Algunas otras a las actividades teleológicas, como en las disciplinas de los lugares de trabajo u hospitales, y otras veces a los relacionamientos de comunicación, como en las disciplinas de aprendizaje. Algunos también a la saturación de los tres tipos de relacionamientos, como puede ser en la disciplina militar, donde una plétora de signos indica rigurosas relaciones de poder, calculadas con vistas a producir un cierto número de efectos técnicos. Aquello que debe ser entendido por disciplinamiento de las sociedades europeas desde el siglo XVIII no es, por supuesto, que los individuos que forman parte de ellas se hayan vuelto cada vez más obedientes, o que ellos comenzaran a juntarse en barracas, escuelas o prisiones, sino que un incontrolado proceso de ajuste crecientemente mejorado ha sido buscado, cada vez más racional y económico, entre las actividades productivas, los recursos de comunicación y el papel de las relaciones de poder. Para aproximarnos al tema del poder a través de un análisis del cómo, debemos presentar algunas críticas en relación a la suposición de un poder fundamental. Eso es darse a sí mismo como el objeto de análisis de las relaciones de poder y no el poder en sí mismo, las relaciones de poder que son distintas de las habilidades objetivas, así como de las relaciones de comunicación. Que es tanto como decir que las relaciones de poder deben ser tomadas en la diversidad de su secuencia lógica, sus habilidades y sus interrelaciones. ¿Cuál es la naturaleza específica del poder? El ejercicio del poder no es simplemente el relacionamiento entre jugadores individuales o colectivos, es un modo en que ciertas acciones modifican otras, lo que por supuesto significa que algo llamado poder con o sin mayúsculas, considerado que existe universalmente de forma concentrada o difusa, no existe. El poder existe solamente cuando es puesto en acción, incluso si él está integrado a un campo disperso de posibilidades relacionadas a estructuras permanentes. Esto también significa que el poder no es una función de consentimiento. En sí mismo no es una renuncia a la libertad, una transferencia de derechos. El poder de cada uno y de todos, delegados a unos pocos, que no prevé la posibilidad de que el consentimiento pueda ser una condición para la existencia o mantenimiento del poder. El relacionamiento de poder puede ser el resultado de un consentimiento más importante o permanente, pero no es, por naturaleza, la manifestación de un consenso.
¿Quiere decir esto que uno debe indagar el carácter propio de las relaciones de poder en la violencia que debe haber existido en su forma primitiva, su secreto permanente y su último recurso, el cual en el análisis final aparece como su naturaleza real en cuanto es forzado a dejar a un lado su máscara y mostrarse a sí mismo tal cual es? En efecto, lo que define una relación de poder es que este es un modo de acción que no opera directa o inmediatamente sobre los otros. En cambio, el poder actúa sobre las acciones de los otros, una acción sobre otra acción, en aquellas acciones existentes o en aquellas que pueden generarse en el presente o en el futuro. Una relación de violencia actúa sobre un cuerpo o cosas. Ella fuerza, doblega, destruye o cierra la puerta de todas las posibilidades. Su polo opuesto solo puede ser la pasividad, y si ella se encuentra con cualquier resistencia, no tiene otra opción que tratar de minimizarla. Por otro lado, una relación de poder solo puede ser articulada en base a dos elementos, cada uno de ellos indispensable si es realmente una relación de poder. El otro sobre aquel el cual es ejercido el poder, ampliamente reconocido y mantenido hasta el final como la persona que actúa, y un campo entero de respuestas, reacciones, resultados y posibles invenciones que pueden abrirse, el cual está enfrentado a una relación de poder. Obviamente, la puesta en escena de las relaciones de poder no excluye el uso de la violencia, como tampoco la obtención del consentimiento. No hay duda de que el ejercicio del poder no puede existir sin el uno u el otro, sino a menudo con la presencia de ambos. Pero a pesar de que el consenso y la violencia son los instrumentos o los resultados, ellos no constituyen el principio o la naturaleza básica del poder. El ejercicio del poder puede producir tanta aceptación al punto de ser deseado, puede acumular muerte y cubrirse a sí mismo detrás de cualquier amenaza imaginable. En sí mismo, el ejercicio del poder no es violencia, tampoco es consentimiento, que implícitamente es renovable. Es una estructura total de acciones traídas para alimentar posibles acciones. Él incita, induce, seduce, hasta más fácil o más difícil en el extremo, él constriñe o prohíbe absolutamente. Es, a pesar de todo, siempre una forma de actuar sobre un sujeto o sujetos actuantes en virtud de sus actuaciones o de su capacidad de actuación. Un conjunto de acciones sobre otras acciones. Seguramente, la naturaleza equívoca del término conducta es una de las mejores ayudas para arribar a términos específicos de las relaciones de poder. Conducir es al mismo tiempo liderar a otros, acorde a los mecanismos de coerción, los cuales son, en diferentes grados, estrictos, y un modo de comportarse con un campo más o menos abierto de posibilidades. El ejercicio del poder consiste en guiar la posibilidad de conducta y poner en orden sus efectos posibles. Básicamente, el poder es más una cuestión de gobierno que una confrontación entre dos adversarios o la unión de uno con otro. La palabra gobierno debería considerarse en su más amplio significado, el que tuvo en el siglo XVI, la cual no hacía referencia solo a las estructuras políticas o a la dirección de los estados, sino que designaba la forma en la que la conducta de los individuos o de los grupos debería ser dirigida. El gobierno de los niños, de las almas, de las comunidades, familias, de las enfermedades. Gobernar no solo cubre las formas legítimamente constituidas de sujeción política o económica, sino también modalidades de acción más o menos consideradas y calculadas, orientadas a actuar sobre las posibilidades de acción de los otros. Gobernar en este sentido es estructurar el posible campo de acción de los otros. El efecto de relacionamiento propio del poder no se encontraría en todo caso en el campo de la violencia o de la lucha, tampoco en el campo de la unión voluntaria, todas las cuales son, en el mejor de los casos, instrumentos del poder,
sino en el área de modos de acción singulares, que son el gobierno, modos de acción que no son necesariamente ni jurídicos ni de guerra. Cuando se define el ejercicio del poder como un modo de acción sobre las acciones de los otros, cuando se caracteriza estas acciones como el gobierno de los hombres por otros hombres, en el sentido más amplio del término, se incluye un elemento muy importante, la libertad. El poder solo se ejerce sobre sujetos libres y solo en tanto ellos sean libres. Por esto entendemos sujetos individuales o colectivos que están enfrentados a un campo de posibilidades en el cual diversas formas de comportarse, diversas reacciones y comportamientos pueden ser realizados. Cuando los factores determinantes saturan la totalidad, no hay relacionamientos de poder. La esclavitud no es una relación de poder en tanto los hombres están encadenados. En este caso, se trata de una cuestión de relaciones de constreñimiento físico. Consecuentemente, no existe la confrontación cara a cara entre el poder y la libertad, los cuales se excluyen mutuamente. La libertad desaparece en todo lugar donde es ejercido el poder, sino un juego más complicado. En este juego, la libertad bien puede aparecer como la condición para ejercer el poder, al mismo tiempo que es su precondición, ya que la libertad debe existir para que el poder pueda ser ejercido, y a la vez ser su apoyo permanente, ya que sin la posibilidad de resistencia, el poder podría ser equivalente a la imposición física. No puede entonces separarse el relacionamiento entre el poder y el rechazo a la libertad a someterse. El problema crucial del poder no es aquel de la servidumbre voluntaria. ¿Cómo podríamos desear ser esclavos? En el corazón mismo de las relaciones de poder y constantemente provocándolas están la resistencia de la voluntad y la intransigencia de la libertad. En vez de hablar de una libertad esencial, sería mejor hablar de un agonismo de una relación que es al tiempo recíprocamente incitación y lucha. Es una provocación permanente en vez de una confrontación cara a cara que paraliza a ambas partes. ¿Cómo se pueden analizar las relaciones de poder? Se pueden analizar tales relaciones de poder, e incluso diría que es perfectamente legítimo hacerlo, focalizando cuidadosamente determinadas instituciones. Estas últimas constituyen un punto de observación privilegiado, diversificado, concentrado, puesto en orden y llevado al punto más alto de su eficacia. Es aquí que, como una primera aproximación, uno puede esperar ver la apariencia de sus formas y la lógica de sus mecanismos elementales. De todas maneras, el análisis de las relaciones de poder circunscriptas a ciertas instituciones presenta un cierto número de problemas. En primer lugar, el hecho de que una parte importante de los mecanismos puestos en funcionamiento por una institución sean designados para preservar su propia conservación, traen consigo el riesgo de funciones descifrantes que son esencialmente reproductivas, especialmente en relaciones de poder entre instituciones. Segundo, en el análisis de las relaciones de poder desde el punto de vista de las instituciones, le permite a uno abrir la explicación y el origen del primero en el último, lo que es decir, explicar el poder por el poder. Finalmente, en tanto las instituciones actúan esencialmente trayendo a la acción dos elementos, regulaciones explícitas o tácitas y un aparato institucional, se corre el riesgo de dar a uno u otro un privilegio exagerado en las relaciones de poder y por lo tanto ver en el último solo modulaciones de la ley y la coerción. Esto no niega la importancia de las instituciones en la constitución de las relaciones de poder. Por el contrario, yo sugeriría que se debe analizar las instituciones a partir de las relaciones de poder y no a la inversa, y por tanto el punto fundamental de anclaje de las relaciones, incluso si ellas están corporizadas y cristalizadas en una institución, debe ser encontrado fuera de una institución. Volvamos a la definición del ejercicio del poder como el modo en que ciertas acciones pueden estructurar el campo de otras acciones posibles. Lo que sería propio de una relación de poder es que
esta es ser un modo de acción sobre otras. Esto es decir, que las relaciones de poder están profundamente enraizadas en el nexo social, no reconstituido sobre la sociedad como una estructura suplementaria de la que podamos imaginar su desaparición radical. En todo caso, vivir en sociedad es vivir de tal modo que la acción sobre las acciones de los otros sea posible, y de hecho así sucede. Una sociedad sin relaciones de poder solo puede ser una abstracción, por lo cual cada vez es más políticamente necesario el análisis de las relaciones de poder en una sociedad dada, sus formaciones históricas, sus fuentes de fortaleza o fragilidad, las condiciones necesarias para transformar algunas o abolir otras. Decir que no puede existir una sociedad sin relaciones de poder no es decir que aquellas que están establecidas son necesarias o, en todo caso, que el poder constituye una fatalidad en el corazón de las sociedades, tal que éste no pueda ser minado. En cambio, yo diría que el análisis, elaboración y puesta en cuestión de las relaciones de poder y el agonismo entre las relaciones de poder y la intransitividad de la libertad es una tarea política permanente inherente a toda existencia social. Concretamente, el análisis de las relaciones de poder exige establecer un cierto número de puntos. 1. El sistema de las diferenciaciones que permite actuar sobre las acciones de los otros, diferenciaciones determinadas por la ley o por las tradiciones de estatus y privilegio, diferencias económicas en la aprobación de riquezas y mercancías, diferencias en los procesos de producción, diferencias culturales y lingüísticas, diferencia en el saber hacer y la competencia, y así sucesivamente. Cada relacionamiento de poder pone en funcionamiento diferenciaciones que son al mismo tiempo sus condiciones y sus resultados. 2. Los tipos de objetivos impulsados por aquellos que actúan sobre las acciones de los demás, el mantenimiento de los privilegios, la acumulación de beneficios, la puesta en funcionamiento de la autoridad estatutaria, el ejercicio de una función o de un comercio. 3. Los medios de hacer existir las relaciones de poder, acorde a cómo sea ejercido el poder por la amenaza de las armas, por los efectos de la palabra, por medio de las disparidades económicas, por medios más o menos complejos de control, por sistemas de vigilancia, con o sin archivos, de acuerdo a reglas explícitas o no, fijas o modificables, con o sin los medios tecnológicos para poder poner todas estas cosas en acción. 4. Formas de institucionalización. Estas pueden combinar predisposiciones tradicionales, estructuras legales, fenómenos relacionados a la costumbre o a la moda, tales como los que se ve en instituciones como la familia. Ellas también pueden tomar la forma de un aparato cerrado en sí mismo, con su loci específico, sus propias estructuras jerárquicas cuidadosamente definidas, una autonomía relativa en su funcionamiento, tales como las instituciones de enseñanza o militares. También pueden formar complejos sistemas provistos de múltiples aparatos, como en el caso del Estado, cuya función es poner todo bajo su égida, la existencia de una vigilancia general, el principio de regulación y en cierta medida también la distribución de todas las relaciones de poder en un entramado social dado. 5. Los grados de racionalización. La puesta en juego de las relaciones de poder como acciones en un campo de posibilidades puede ser más o menos elaborada en relación a la efectividad de los instrumentos y la certeza de los resultados, mayores o menores refinamientos tecnológicos empleados en el ejercicio del poder, o incluso proporción al posible costo, sea este el costo económico de los medios puestos en funcionamiento o el costo en términos de la reacción constituida por la resistencia que se encuentra. El ejercicio del poder no es un hecho desnudo, un derecho institucional o una estructura que se mantiene o se destruye. Es elaborado, transformado, organizado, se asume con procesos que están más o menos ajustados a una situación.
Se ve por qué el análisis de las relaciones de poder dentro de una sociedad no puede ser reducido al estudio de una serie de instituciones, ni siquiera al estudio de aquellas instituciones que podrían merecer el nombre de políticas. Las relaciones de poder están enraizadas en el sistema de las redes sociales. Sin embargo, esto no es decir que existe un principio de poder primario y fundamental que domina a la sociedad hasta en su último detalle, tomando como punto de partida la posibilidad de la acción sobre la acción de los otros, la cual es coextensiva a cada relacionamiento social. Uno puede definir distintas formas de poder, múltiples formas de disparidad individual, de objetivos, de la aplicación de poder dada sobre nosotros mismos u otros, de institucionalización parcial o universal, o de una organización más o menos deliberada. Las formas y las situaciones específicas de gobierno de los hombres por otros en una sociedad dada son múltiples. Ellas están superimpuestas, se cruzan, imponen sus propios límites. Algunas veces se cancelan entre ellas, otras veces se refuerzan entre sí. Es cierto que en las sociedades contemporáneas el Estado no es simplemente una de las formas o situación específica del ejercicio del poder, incluso aunque este es una de las formas más importantes. En un cierto sentido, todas las demás formas de relaciones de poder deben referirse a él. Esto no es porque las demás deriven de él, sino porque las demás relaciones de poder han quedado cada vez más bajo su control, a pesar de que el control estatal no ha tomado la misma forma en los sistemas pedagógico, judicial, económico o familiar. Refiriéndonos aquí al sentido restrictivo de la palabra gobierno, uno podría decir que las relaciones de poder han sido progresivamente gubernamentalizadas, es decir, elaboradas, racionalizadas y centralizadas en la forma de o bajo los auspicios de instituciones del Estado. Relaciones de poder y relaciones de estrategia. La palabra estrategia se usa corrientemente en tres formas. Primero, para designar los medios empleados en la consecución de un cierto fin. Es por lo tanto una cuestión de racionalidad orientada a un objetivo. Segundo, para designar la manera en la cual una persona actúa en un cierto juego de acuerdo a lo que ella piensa que sería la acción que los demás y lo que considera que los demás piensan que sería su acción. Esta es la forma en que uno busca tener ventajas sobre los otros. Tercero, para designar los procedimientos usados en una situación de confrontación con el fin de privar al oponente de sus medios de lucha y obligarlo a abandonar el combate. Es una cuestión entonces de los medios destinados a obtener una victoria. Estos tres significados van juntos en situaciones de confrontación, guerra o juego, donde el objetivo es actuar sobre el adversario de tal forma de volver la batalla imposible para el otro. Por tanto, la estrategia se define por la elección de soluciones ganadoras. Pero debe tenerse en cuenta de que es un tipo de situación muy especial y que hay otras situaciones en las cuales es preciso mantener las distinciones entre los diferentes sentidos de la palabra estrategia. Referido al primer sentido, he indicado que uno puede llamar estrategia de poder a la totalidad de los medios puestos en funcionamiento para implementar o mantener el poder de forma efectiva. Se puede también hablar de estrategias propias de poder en tanto constituyen modelos de acción sobre posibles acciones, las acciones de los otros. Se podría entonces interpretar los mecanismos usados en las relaciones de poder en términos de estrategias. Pero obviamente es más importante la conjunción entre las relaciones de poder y las estrategias de confrontación. Por lo que, si es verdad que en el corazón de las relaciones de poder y como una condición permanente de su existencia hay una insubordinación y una cierta obstinación esencial de parte de los principios de la libertad, no hay entonces relación de poder sin los medios de escapatoria o fuga posibles. Cada relación de poder implica en última instancia, en potencia, una estrategia de lucha en las cuales las fuerzas no están superimpuestas, no pierden su naturaleza específica, no se vuelven confusas,
Cada una constituye para la otra un tipo de límite permanente, un punto de posible revés. Una relación de confrontación alcanza su término, su momento final, y la victoria de uno de los dos adversarios cuando mecanismos estables reemplazan el libre juego de reacciones antagónicas. A través de tales mecanismos, uno puede dirigir de forma justa y constante y con una certeza razonable la conducta de los otros. Para una relación de confrontación, desde el momento de que no es una lucha a muerte, la fijación de una relación de poder se vuelve un objetivo, al mismo tiempo que su cumplimiento y su suspensión. Como contrapartida, la estrategia de lucha también constituye una frontera para las relaciones de poder, la línea en la cual, en vez de manipular e inducir acciones de forma calculada, se debe estar satisfecho con la reacción a ellas luego de un evento. No sería posible para las relaciones de poder existir sin las puntas de insubordinación, que por definición son medios de escapatoria. Cada intensificación, cada extensión de las relaciones de poder para hacer someter al insubordinado puede solo resultar en los límites del poder. Él alcanza su término final tanto en el tipo de acción que reduce al otro a la impotencia total. En este caso, la victoria sobre el adversario reemplaza al ejercicio del poder, como en la confrontación con aquellos que no gobierna y su transformación en adversarios. Esto equivale a decir que cada estrategia de confrontación sueña con transformarse en una relación de poder y que cada relación de poder se vuelca hacia la idea de que si sigue su propia línea de desarrollo y encuentra la confrontación directa, puede transformarse en una estrategia ganadora. En efecto, entre una relación de poder y una estrategia de lucha hay una atracción recíproca, una unión perpetua y un perpetuo revés. En cada momento, una relación de poder puede transformarse en una confrontación entre adversarios. Igualmente, la relación entre adversarios en una sociedad puede en cada momento dar lugar a la puesta en funcionamiento de mecanismos de poder. La consecuencia de esta inestabilidad es la capacidad de descifrar los mismos eventos y las mismas transformaciones tanto desde el interior de la historia de las luchas o desde el punto de partida de las relaciones de poder. Las interpretaciones que resultan no consistirán de los mismos elementos de significado o de las mismas uniones o de los mismos tipos de inteligibilidad, a pesar de que se refieran a las mismas fábrica histórica y cada uno de los análisis debe referirse al otro. De hecho, son precisamente las disparidades entre las dos lecturas las que hacen visibles a aquellos fenómenos fundamentales de dominación que están presentes en un gran número de sociedades. La dominación es, de hecho, una estructura general de poder, de la cual sus ramificaciones y consecuencias pueden, a veces, aparecer descendiendo a las más incalcitrantes fibras de la sociedad. Pero al mismo tiempo es una situación estratégica, más o menos apropiada de hecho y consolidada por medios de una confrontación a largo plazo entre adversarios. Ciertamente, puede ocurrir que el hecho de la dominación pueda ser solo la transcripción de mecanismos de poder resultantes de la confrontación y sus consecuencias, una estructura política resultante de la invasión. Puede ser también que una relación de lucha entre dos adversarios sea el resultado de relaciones de poder con los conflictos y clivajes que implica. Pero lo que constituye a la dominación de un grupo, una casta o una clase, junto a la resistencia y revueltas que esta dominación encuentra, un fenómeno central de la historia de las sociedades es que el entrecruzamiento entre las relaciones de poder con relaciones de estrategias y los resultados procedentes de su interacción se manifiestan en una forma masiva y universalizada.